temeré en tormentas y presión. Sé que ya no temeré, sé que ya no temeré, sé que ya no temeré, en el mar no me ahogaré. Sé que ya no temeré, sé que ya no temeré. Paz tendré, tus palabras creeré, pisaré sobre el mar, caminaré sin dudar. Paz tendré, estás aquí, todo está bien, aunque no te pueda ver, en tu voz confiaré. Sé que ya no temeré, 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 tu grandeza puedo ver, sé que ya no temeré, sé que ya no temeré. Paz tendré, tus palabras creeré, pisaré sobre el mar, caminaré sin dudar. Paz tendré, estás aquí, todo está bien,
llena toda la tierra y cielo, por siempre y siempre, llena la eternidad, tu nombre, tu nombre, tu nombre, llena toda la tierra y cielo, por siempre y siempre. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie que está basada en el Sermón del Monte. Como ya saben, ¿verdad? En estas últimas semanas hemos estado hablando de estas palabras tan importantes de Jesús en el Sermón del Monte. Y hemos estado diciendo, ¿verdad?, que el Sermón del Monte o las palabras de Jesús en el Sermón del Monte son las palabras que más han influido al avance de la humanidad, al avance espiritual de la humanidad, pero son palabras llenas de sabiduría, llenas de amor, que si las escuchamos, las recibimos y las ponemos en práctica, que al final ese es el interés de Jesús, que las pongamos en práctica, pueden hacer un verdadero impacto en nuestras vidas. ¿Ok? Y el domingo pasado empezamos a hablar de estos 6 pasajes o 6 temas en los que Jesús dice: oíste que fue dicho, pero yo les digo. Y yo les decía el domingo pasado que estas palabras tienen que ver con problemas e injusticias que sucedían en el tiempo de Jesús, en la cultura y en la sociedad en la que Jesús estaba. Así que estas palabras de Jesús no solamente se tratan de traer una palabra innovadora, que lo son, pero el corazón de Jesús es mostrarnos cómo vivir en medio de una cultura adversa. El propósito de Jesús era enseñarle a sus discípulos cómo ellos deberían de actuar cuando lo que los rodea son injusticias, son problemas que muchas veces ellos no sabían cómo enfrentar. Y el día de hoy vamos a seguir con este tema de oíste que fue dicho, pero yo les digo. Y recuerda que Jesús lo que está haciendo es que Él está dando su interpretación de pasajes que los maestros de la ley y los fariseos enseñaban en las sinagogas, enseñaban tal vez en las calles, y que ignoraba el espíritu de la ley, ignoraba el carácter de la ley, ignoraba la razón de por qué una ley es dada. Y Jesús quiere llevarnos a nosotros a que cuando leamos algún mandamiento en la Biblia, leamos alguna ley en la Biblia, no solamente veamos la letra, sino que podamos ir a la razón del mandamiento. ¿Por qué Dios da este mandamiento? Porque muchas veces, si tú y yo no vamos al espíritu de la ley, al carácter de la ley, podemos pensar que los mandamientos de Dios son hasta cierto sentido mandamientos que no están pensando en nosotros, que Dios nada más los da porque Él es Dios y nuestro bienestar no tiene nada que ver en ese mandamiento. A veces hay personas que cuando ven un mandamiento de Dios piensan que Dios les está robando algo
por pedirles que hagan ciertas cosas o que se manejen de cierta manera. Y esto tiene que ver porque no entendemos el carácter de la ley, el espíritu de la ley. El domingo pasado yo ponía un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? De los papás que le decimos a nuestros hijos: no toques la estufa caliente, ¿verdad? Y un niño pudiera decir, ¿verdad? ¿Y por qué me dices que no toque la estufa? ¿Verdad? Nomás porque eres mi papá, nada más porque tú quieres que se haga tu voluntad, nada más porque tú mandas, por eso quieres que no toque la estufa caliente. Pero los papás sabemos, ¿no? La razón por qué te pido que no toques la estufa caliente es porque no quiero que te quemes, es porque no quiero que sufras, es porque no quiero que te lastimes. Muchos de los mandamientos de Dios son así. Detrás del mandamiento está nuestro bienestar. Detrás del mandamiento está el que estemos bien nosotros. Bueno, entonces vamos a ver este siguiente pasaje que habla Jesús. Dice: oíste que fue dicho, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Otra vez, Jesús, cuando Él empieza, ¿verdad? Ustedes oyeron que fue dicho. Jesús no está diciendo que lo que oyeron estaba mal, ¿verdad? Pero lo que sí Jesús nos quiere enseñar a ver es la manera tan limitada en que los fariseos y maestros de la ley interpretaban esos pasajes, ¿sí? Porque es verdad, la ley decía que no faltaras en tus juramentos, que cumplieras tus promesas al Señor. Eso dice la ley, ¿sí? Pero Jesús, ¿verdad?, va más allá y dice: pero yo les digo que no juren de ningún modo. Ahora, Jesús tiene la facultad de hablar con esta franqueza, obviamente por quién Él es, ¿verdad? Él es Dios mismo enseñándonos el propósito por qué una ley fue dada. De hecho, en el Antiguo Testamento, en la ley, se permitía que se hicieran juramentos a Dios. Pero el requisito era que si tú hacías un juramento a Dios, tenías que tomártelo muy en serio y debías de cumplirlo lo más pronto posible. De hecho, lo encontramos este pasaje en Deuteronomio 23, 21 al 23. Así decía la ley: si haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla. Si no se la cumples, habrás cometido pecado. Pero luego dice algo muy interesante. Dice: no serás culpable si evitas hacer una promesa. Pero si por tu propia voluntad le haces una promesa al Señor tu Dios, cumple fielmente lo que le prometiste. Entonces la ley sí daba cabida a que tú hicieras promesas al Señor, hicieras juramentos al Señor, hicieras votos al Señor, pero el requisito otra vez era que lo hicieras con gran seriedad y que lo cumplieras lo más pronto posible. Entonces, ¿por qué Jesús habla de una manera que parece como que contradice la Escritura, ¿verdad? Porque Él dice: ustedes oyeron que fue dicho, ¿verdad?, que cumplas tus juramentos, tus promesas a Dios. Y luego Jesús dice: pero yo les digo que no juren de ninguna manera, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué puede hacerlo de una manera tan franca? ¿Qué hay en el corazón de Jesús cuando aparentemente contradice lo que la ley decía? Y esto es lo que la mayoría de los comentaristas hablan. Jesús reprueba la interpretación de la ley que diferenciaba entre promesas obligatorias y no obligatorias, que facilitaba que las personas pudieran defraudar a los demás. Ese es el problema que Jesús tiene con la manera en que los fariseos y maestros de la ley estaban interpretando este pasaje. Ellos estaban diciendo: ¿sabes qué? Hay promesas o juramentos que son obligatorios, son aquellos que le haces a Dios,
Pero hay otras promesas, hay otros juramentos que no necesariamente son obligatorios. Las personas, a causa de esta enseñanza, habían adoptado la idea de que mientras no juraras por el nombre de Dios, la promesa no era obligatoria, ¿sí? Era como una especie de salida fácil para las personas. Jurar, pero mientras no lo haga en nombre de Dios, realmente no es obligatorio. Así que empezaron a jurar por el cielo. En lugar de jurar por Dios o para Dios, empezaron a jurar por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, por su cabeza. Pero aún Jesús dice, todas estas formas en que ustedes están jurando, es como si juraran por Dios, están pecando. ¿Por qué? Porque el cielo, ¿verdad? Es el trono de Dios. La tierra es el estrado de sus pies. Aún tu cabeza, ¿verdad? Tú no puedes hacer que un pelo te salga negro o blanco. No tienes ningún tipo de control. Pero ese es el problema. El problema es esta idea de que hay promesas obligatorias y promesas no obligatorias. Ahora, recuerda que yo dije que Jesús está hablando de injusticias que suceden en el pueblo de Israel y está atacando, está confrontando estas injusticias. Entonces, las injusticias sociales que rodeaban a las personas en el tiempo de Jesús en muchas ocasiones tenía que ver con promesas hechas sin la intención de ser cumplidas. En otras palabras, tú entrabas en algún negocio con alguien y decías, ¿sabes qué? Voy a cumplirte, te lo juro, por Jerusalén. En otras palabras, te lo juro, pero no estoy realmente comprometido o no es obligatorio que yo cumpla esta promesa. ¿Sí? Alguien pudiera, y puedes imaginarte, ¿verdad? Pudiera prometer un montón de cosas, pero mientras no prometiera en el nombre de Dios, tiene como esta salida, ¿verdad? Donde no es obligatorio. Jesús, esto es lo que está confrontando, eso es lo que está diciendo. No juren de esta manera, no lo hagan con esta intención. Y eso es lo que estaba sucediendo. Los maestros y fariseos los maestros de la ley y los fariseos estaban ignorando lo que Dios había dicho acerca de los juramentos, que lo voy a leer enseguida. Hay un contexto que el Antiguo Testamento manejaba acerca de esto que Jesús está hablando. Lo vamos a leer. Dice, no roben, no mientan, no engañen a su prójimo, no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No detengas o no retengas el salario de un jornalero hasta el día siguiente. No maldigas al sordo, ni le pongas tropiezo al ciego, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ese es el contexto en el que el Antiguo Testamento nos decía que no deberíamos de andar jurando por jurar. No deberíamos de andar prometiendo por prometer con la intención de defraudar a nuestro prójimo. En otras palabras, si tú hacías un negocio con alguien, pero desde el principio tu intención era defraudar a esa persona para adquirir credibilidad ante esa persona, tú jurabas. Tú prometías, tú dabas tu palabra que ibas a cumplir, pero en realidad tu intención siempre fue defraudar a esa persona. Este es el contexto. Este pasaje que acabo de leer, ¿verdad? Nos muestra claramente que este es el contexto. Este pasaje conecta los falsos juramentos con la intención de robar, de engañar, de explotar y defraudar a los demás. Por eso Jesús dice, no jures
En otras palabras, en el tiempo de Jesús, los juramentos, no tanto que le hacías a Dios, pero los juramentos que le hacías a las personas eran mal usados, eran mal utilizados, con la intención de convencerte, de hacer que aceptaras entrar en esta negociación o lo que fuera, ¿verdad? Pero sin la intención de realmente cumplirlo. Así que Jesús dice, no, cuando digamos sí, que sea realmente sí. Y si decimos no, que sea no. En otras palabras, los juramentos no hacen falta, dice Jesús. Entonces, cuando piensas en esto, ¿verdad?, que Jesús está enseñando, es muy, muy importante. Ahora, a veces tú y yo como cristianos, ¿verdad?, alguien jura y le decimos, no, no debes de jurar, ¿verdad? No andes jurando. Y está bien, la Biblia dice no jures, Jesús dijo no jures. Pero realmente esa no es la intención de Jesús, de que no jures. No. Realmente lo que está diciendo Jesús es, no defraudes a tu prójimo, no lo robes, no lo explotes, no hagas nada en contra de tu prójimo vistiéndolo de honestidad. No pongas una cara de que eres bueno y de que vas a ser justo y de que vas a ser honesto para al final defraudar a las personas. Pero es mucho más fácil nosotros decir, no jures, yo no juro. Sí, porque nos hace sentir bien, ¿verdad? Sentimos que estamos cumpliendo. Pero el mandamiento, otra vez, ¿qué hay detrás de la ley? ¿Cuál es el espíritu de la ley? Y el espíritu de la ley, la razón de esta ley es que no debemos de defraudar a nuestro prójimo. Especialmente, ¿verdad?, vistiendo nuestras acciones con una aparente buena intención, con una aparente honestidad. Oh sí, te lo prometo por Jerusalén, te lo prometo por el templo. No, te lo prometo por el cielo, ¿verdad? Esa intención de adquirir credibilidad a través de nuestras palabras, cuando la intención nunca es cumplir. Tal vez tú digas, oye Roberto, pues no siento que es un gran problema para mí, pero si somos honestos, sí vivimos en una cultura que hace uso de esto. Hace uso de falsas promesas, hace uso de palabras que se ven muy bien, se escuchan muy bien, pero son falsas promesas. La intención nunca es cumplir esa promesa. ¿Sí? Ustedes me han escuchado hablar muchas veces aquí en Epicentro, no muchas veces, pero algunas veces, cuando hemos hablado de negocios pirámides, por ejemplo, y como aquí en Epicentro, cada oportunidad que yo tenga, te voy a desanimar a que participes de negocios pirámides. ¿Por qué? Porque esta es una característica de los negocios pirámides. Prometen cosas que no tienen la intención de cumplir realmente. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado de este tipo de actitudes. Entonces va más allá de simplemente te lo juro, ¿verdad? Habla de las intenciones de nuestro corazón. Entonces, como discípulos de Jesús, en ningún momento nosotros debemos de participar y tener la intención de defraudar a alguien, de robarle a alguien, de lastimar a alguien, de mentirle a alguien. Si hay algo que tú no estás 100% seguro que es verdad, no lo vendas como verdad. Si hay algo que tú no estás realmente, no tienes la evidencia de que algo es verdad, no lo prometas. Especialmente si tú sabes que hay algo que tú no puedes cumplir, no te comprometas a hacerlo. Porque dijo Jesús, ¿verdad? Que no juráramos, no es necesario jurar. El Antiguo Testamento decía, ¿sabes qué? Si no prometes, pues no tienes nada que cumplir y por lo tanto no pecas, ¿verdad? Por lo tanto no te equivocas. El problema es cuando prometemos de más. Que tú sí sea un verdaderamente sí y que tú no sea un no. ¿Alguien te pide que hagas algo? Si tu respuesta es sí, que sea porque lo puedes hacer y porque lo quieres hacer. Y no nos complicaríamos mucho la existencia, porque si alguien nos pide hacer algo y tú dices, ¿sabes qué? No. Hay dos razones muy sencillas. Una es porque no puedo hacerlo, no tengo la capacidad, ¿no? O no quiero hacerlo, no me interesa hacerlo. Y esas son nuestras libertades. Tú puedes decir no también, ¿verdad? Entonces, a veces quedamos más mal cuando no podemos decir que no.
Cuando esa es la respuesta correcta, alguien te pide que le ayudes, alguien te pide que te comprometas en algo, tal vez lo mejor, especialmente si no puedes, es decir no. Y creo yo también que a veces si no quieres, ¿verdad? Es mejor decir no. Porque luego nos equivocamos. Luego es cuando nuestra reputación empieza a quedar mal, cuando no podemos cumplir lo que prometemos. Y a todos nos ha pasado, ¿verdad? Porque hemos tenido buenas intenciones, creímos que lo íbamos a poder hacer para darnos cuenta que no podemos. Y Jesús nos está animando, ¿verdad? A no hacer eso. Siguiente pasaje, dice Jesús, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévaselo 2. Yo creo que este es uno de los pasajes que más controversia causa acerca de las palabras de Jesús. ¿Cómo Jesús nos puede pedir esto? ¿Cómo Jesús nos puede pedir que si alguien nos da una bofetada en una mejilla, pongamos la otra? Pero vamos a tratar de entenderlo. La declaración ojo por ojo y diente por diente es solo una parte de un conjunto mucho más completo de leyes que todos las sabemos, ¿verdad? Estas leyes incluían, por ejemplo, no solamente ojo por ojo y diente por diente, incluía mano por mano, pie por pie, vida por vida, quemadura por quemadura, golpe por golpe y lo que fuera, ¿verdad? Hay muchos más ejemplos en el Antiguo Testamento acerca de esta ley. Pero eso es lo interesante. Cuando leemos este pasaje, nos puede parecer un tanto barbárico, ¿verdad? Un tanto salvaje, un tanto cruel. Pero en realidad es una ley que dice que la pena no debe de exceder el delito. Eso es lo que está diciendo esta ley. Obviamente nosotros no leemos las leyes así en la actualidad, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, porque se oye muy, muy bárbaro, ¿no? Como estaba diciendo. Pero imagínate el tiempo en el que esta ley se dio. Estamos hablando de miles de años, 3,000, 4,000 años, cuando se da esta ley. En ese tiempo, ¿verdad? Donde muchas veces no había gobiernos, no había como, voy a la policía, voy a ir al juez. No, eran comunidades nada más. Cuando alguien hacía algo en contra de ti, lo normal era vengarte. Y regularmente la venganza castigaba de una manera más fuerte que el delito que se había hecho. Alguien te golpeaba a ti, pues tú lo matabas. Alguien en un pleito te hacía perder un ojo, pues tú lo matabas o le matabas a un familiar, ¿sí me entiendes? Las venganzas superaban el delito. Ahora, todos estamos en el tiempo actual relacionados, ¿verdad? Que si alguna vez alguien comete un delito en nuestra sociedad, lo que nosotros pedimos es que el castigo que esa persona va a recibir, ¿verdad?, no exceda el delito, ¿verdad? Si alguien se equivoca, ¿verdad?, y hace algo malo y roba algo, por ejemplo, bueno, pues ninguno de nosotros vamos a decir, que le den cadena perpetua, ¿verdad? O sea, no, sí, es delito, debe ser castigado, pero debe tener un castigo a la medida, ¿sí? Esto es lo que esta ley estaba haciendo en el tiempo que fue dada. Y es muy interesante lo que Jesús hace. Esta ley que originalmente se había dado en relación a la justicia que demanda la dignidad de las personas, Jesús la utiliza para hablar de la dignidad que las personas podían mantener cuando la justicia no estaba a su alcance. A veces tú y yo, cuando leemos estas palabras de Jesús, las escuchamos con nuestro oído moderno y nos ofende, ¿verdad? Si te dan una bofetada en una mejilla, pon la otra.
pues ¿qué le pasa a Jesús, verdad? ¿Por qué me pide esto? Nos ofenden esas palabras de Jesús. Pero ¿qué era lo que realmente Jesús estaba diciendo? El enfoque de Jesús está hablando a personas que están sufriendo de injusticias y que no tienen acceso a que alguien les haga justicia. Entonces las palabras de Jesús tienen que ver cómo puedes mantener tu dignidad en medio de la opresión cuando no hay justicia a tu alcance, es lo que está hablando Jesús. De acuerdo a Jesús, nuestra reacción ante el maltrato y la injusticia debe de ser de una manera no violenta. Ahora sí hay que poner esto. Si Jesús, pudiéramos decir, nos anima constantemente, no solamente con sus palabras, pero también con sus acciones, ¿verdad?, a no ser violentos. ¿Sí? Jesús mismo, cuando Él fue apresado, cuando Él fue juzgado, ¿verdad?, no fue violento. Podemos estudiar y ver si Jesús mantuvo su dignidad en la manera en que Él se comportó mientras era juzgado, y creo que la conclusión sería que sí, ¿verdad? Pero creo que es importante que nosotros entendamos que Jesús nos dice, no debe de ser violenta tu reacción cuando eres maltratado, pero sí puede estar llena de dignidad. Y vamos a ver cómo podemos aplicar esto. Para empezar, los ejemplos que Jesús puso o que Jesús menciona en ese pasaje eran actos que se hacían públicamente y eran parte de un sistema de abuso de autoridad y poder político económico. Jesús no está hablando, te peleaste con tu vecino y te dio una bofetada. Okay. Te peleaste con tu primo y te dio una bofetada, pues ponle la otra mejilla. No, de eso no está hablando Jesús. Ibas manejando y chocaste y la persona te dio un golpe en la cara, pues ponle la otra mejilla. De eso no está hablando Jesús. Jesús está hablando otra vez de actos que se hacían públicamente y eran parte de un sistema de abuso de autoridad y poder político económico. Tiene que ver con ser maltratados por personas que tienen cierto control sobre nosotros y nos ven como inferiores a ellos. Las palabras de Jesús no van solo en contra de la venganza, sino que tienen el propósito de exhibir el abuso y establecer la dignidad de la víctima. Y tal vez en eso que leímos está todo eso, Roberto. Sí, vamos a verlo. Dijo Jesús, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, para empezar, ¿y qué si me la da en la izquierda? ¿Por qué Jesús tuvo que especificar? Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Acuérdate a quién le está hablando Jesús. A veces tú escuchamos las palabras de Jesús y se nos olvida a quién Él estaba hablando. Y en las primeras pláticas hablamos de cómo la multitud estaba compuesta de personas que sufrían, de personas oprimidas. Para empezar, eran hebreos, eran judíos que vivían en su pueblo, en su nación, que era controlada por el imperio romano. Ellos vivían ahí, pero los que realmente mandaban, tenían la autoridad de todo lo que pasaba en Israel, era Roma. ¿Sí? Entonces no solamente está hablando a personas que viven como nosotros en un país libre, ¿verdad? Donde tienen derechos, donde están las cortes, está la policía, que tú puedes acudir a personas para que te ayuden. No, aquí está hablando a personas que están siendo oprimidas. Y aparte, no solamente como hebreos, como judíos, eso era lo que enfrentaban, pero sabemos, muchos de ellos en la forma en que lo describe Mateo, ¿verdad? Estaban siendo oprimidos por otras razones, eran pobres, tenían hambre, tenían sed, se habían hecho injusticia en contra de ellos, ¿sí? Entonces, las personas
que escucharon estas palabras no las entendieron como nosotros las entendemos. A nosotros nos parecen ilógicas. ¿Por qué dejar que alguien abuse de nosotros sin defendernos? Decimos nosotros. Es más, creo que si tú y yo tomáramos estas palabras literales de Jesús, ¿verdad? Pues nunca enseñaríamos a nuestros hijos a defenderse, nunca pensarías que tú te puedes defender. Y creo que, siendo honestos, la gran mayoría de nosotros sabemos que nos podemos defender, enseñamos a nuestros hijos a defenderse, y es simplemente porque estamos ignorando las palabras de Jesús, o porque realmente Jesús nos está diciendo algo más, o realmente porque sería ilógico que Jesús nos dijera que no nos defendiéramos, que si alguien quiere abusar de ti, que dejes que abuse de ti, si te golpean una mejilla, ponle la otra. Así es sencillo, así habla Jesús, o hay algo más en lo que Él nos está diciendo. Ahora, la razón por la que tú y yo tenemos que escarbar, ¿verdad?, para entender lo que está diciendo Jesús, es porque nosotros estamos 2000 años después escuchando las palabras de Jesús. Las personas que los escuchaban sabían de qué Jesús está hablando, y lo vamos a ver ahorita. Cuando Jesús habla, si alguien te golpea en tu mejilla derecha, ponle la otra. Ninguno de ellos estaba pensando, si me peleo con mi hermano y me pega en una mejilla, le voy a poner la otra. Si me peleo como dije ahorita, ¿verdad?, en la calle porque choqué, nadie estaba pensando eso. Ellos estaban pensando en actos que personas en autoridad, que tenían cierto control sobre ellos, hacían públicamente con la intención de humillarlos. Y vamos a tratar de ver esto. Ahora, es muy importante porque Jesús, o entender por qué Jesús da los consejos que da. ¿Por qué no simplemente defiéndete? Golpea a la persona que te golpea. Reacciona violentamente, no te dejes. ¿Por qué Jesús no dijo eso? Otra vez, tenemos que entender cuál era la condición de las personas que lo estaban escuchando. Eran judíos, bajo la mano del Imperio Romano. En otras palabras, si los judíos trataban de defenderse, si ellos trataran de hacer algo en contra de aquellos que tenían autoridad sobre ellos, les iba a ir peor. Los iban a matar. A veces tú y yo tal vez no entendemos, pero imagínate, el pueblo de Israel, el pueblo judío, en el tiempo de Jesús, el Imperio Romano está sobre ellos, domina todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, hablando de gobierno, de autoridad. En el año 66 después de Cristo, aproximadamente 33 años después de la muerte y resurrección de Cristo, los judíos se rebelan en contra de los romanos y empiezan a luchar por su independencia. Esta rebeldía o esta rebelión duró 4 años. Al final de esos 4 años, el Imperio Romano cae sobre Israel, sobre Jerusalén, con todo su peso, con todo su poderío, con todo su poder militar, y destruye Jerusalén. Destruye el templo de Jerusalén. Los judíos tienen que salir huyendo de su tierra. En el año 70 después de Cristo. Estamos hablando de personas que se están confrontando con este tipo de autoridades sobre ellos. Que si yo creo en defenderme, bueno, probablemente te vas a morir defendiéndote. ¿Se me entiende? Si tú tratas simplemente de actuar de la manera en que nosotros pensamos que debemos de actuar, las consecuencias eran muy graves. Por eso Jesús dice, no a la violencia, no hagas esa violencia. ¿Sabes cuánto tiempo le tomó a Israel volver a Palestina después de la destrucción del templo? Casi 2000 años. Israel se convirtió en nación otra vez en su tierra en 1948. O sea, eso es para que nos demos cuenta de lo que estaba en juego, de la precaria situación en que los oyentes de Jesús se encontraban. Entonces Jesús no está diciendo algo tan simple como, si alguien te pega en una mejilla,
ponle la otra, ¿verdad? Déjate. Jesús entiende la complejidad de la situación que las personas estaban enfrentando. De hecho, si tú vas ahorita a Israel, vas a Jerusalén y vas al lugar donde estaba el templo, que obviamente ya no está. El templo fue destruido, pero tú puedes ver las piedras que fueron derribadas de esas paredes. Ahí están amontonadas, piedras de toneladas que fueron destruidas, y 2000 años después esas piedras ahí están como testimonio del poder que Roma tenía sobre Jerusalén. Lo que Jesús realmente estaba sugiriendo era enfrentar el abuso con dignidad, exhibiendo el abuso y al abusador por lo que son. Y déjame explicarlo rápido. Una bofetada, y creo que todavía en la actualidad, pero sobre todo en la manera en que se hacía y a lo que Jesús está refiriendo. Una bofetada no era un golpe realmente para lastimar a alguien. Una bofetada era un golpe para insultar, para humillar, para degradar. Especialmente la manera en que Jesús dice, si alguien te da una bofetada, ¿en dónde? En tu mejilla derecha. Ahora, hay dos cosas aquí que debemos de entender. La mayoría de las personas somos derechos, ¿verdad? Las personas que son izquierdas son minoría. La mayoría somos derechos. Aparte, en el tiempo de Jesús, tu mano izquierda la utilizabas para hacer todo aquello que no era limpio. Ya te puedes imaginar, ¿verdad? Usabas tu mano izquierda. Así que regularmente no tocabas a otras personas con tu mano izquierda, lo hacías con tu mano derecha. Pero Jesús dice, si alguien te da una bofetada en tu mejilla derecha, y póntelo, puedes pensar en ti mismo o algo ahí con tu vecino, la forma en que tenías que dar una bofetada es de esta manera. Porque lo vas a hacer con tu mano derecha, ¿verdad? Y le vas a dar en la mejilla derecha. Entonces lo vas a hacer así. En otras palabras, no es con la intención de lastimar a alguien, es con la intención de menospreciar a alguien. Es con la intención de demostrarle a alguien que tú estás sobre ellos, que tú tienes autoridad sobre ellos. ¿Sí? Como dije, ¿verdad? No era con la intención de lastimar, sino de humillar y degradar. Esta era una bofetada que no se le daba a un igual. En otras palabras, si tú realmente te ibas a pelear con otra persona, o un hombre se iba a pelear con otra persona, no llegaba y le daba una bofetada. No, esas no se peleaban así, ¿verdad? Esa no era el propósito. ¿Sí? No se lo daba a un igual, sino a un inferior. Por ejemplo, el amo le daba estas bofetadas a los esclavos. Los malos maridos a las esposas. Y los romanos a los judíos. ¿Sí? Entonces Jesús dice, si alguien te da una bofetada en tu mejilla derecha, ponle la otra. El poner la otra mejilla provocaba un golpe, o ya sea con el puño o en tu mejilla izquierda, no, en tu mejilla izquierda, ¿verdad? Pero con tu mano o con tu golpe. En otras palabras, provocabas que la persona te diera un golpe como un igual. En otras palabras, el acto que Jesús está diciendo es, no vas a ser violento, pero vas a exhibir el abuso y vas a demandar que si aún te van a golpear, que te golpeen como un igual, no como un inferior. No, que te consideren un igual. Poner la otra mejilla no era, verdad, simplemente por dejarnos. Era declarar, yo soy un ser humano como tú. Si quieres pegarme de nuevo, vas a tener que reconocerlo. Vas a tener que golpearme como golpearías a un igual. Es lo que está diciendo. Ahora, pero ¿por qué Jesús dice, por qué no dice simplemente defiéndete y atácalo? Está hablando, número uno, de los soldados romanos, que si te defiendes, que si tratas de hacer algo, vas a morir. Y ahorita les di el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasó al final cuando el pueblo de Israel, como pueblo, intentan rebelarse en contra del imperio romano y la forma
en que terminan con ellos. O sea, no era cosa sencilla. Dice, si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. ¿Jesús quiere que nos dejemos de todo? ¿O qué está pasando aquí? La camisa era la túnica que los judíos utilizaban pegada al cuerpo, o ropa interior, pudiéramos decir, ¿sí? Y la capa era la túnica exterior. Y dice Jesús, si alguien se pelea contigo, demanda que le des tu túnica, que le des tu camisa, déjale la capa también. Y esto es muy radical lo que Jesús está haciendo. Lo que Jesús está diciendo, ante la posibilidad de quedar completamente desnudo, el abuso es exhibido. No tenías la capacidad de ir al juez, de ir a la corte en muchos casos, especialmente si era en contra de un soldado romano. Si un soldado romano quería abusar de ti, abusar de su posición, lo podía hacer. Dame tu camisa, dame tu túnica. Obviamente está mal, ¿verdad? ¿Por qué me vas a quitar mi túnica? Pero como te va a dejar la túnica exterior, ¿verdad? El abuso no se ve tan abuso. Por eso Jesús dice, déjale tu capa también. Ahora, no está diciendo Jesús, ¿verdad? Tiene que suceder. La idea es, probablemente cuando se den cuenta que su acto de abuso va a ser expuesto, porque en medio de la plaza, en medio del lugar de donde esté, alguien va a terminar desnudo, ¿sí? Eso es lo que va a exhibir el abuso que se está llevando a cabo. Y luego dice, cuando te exijan llevar la carga 1 kilómetro, llévala 2. Es el mismo concepto. Llévala 2 y demuestra la explotación de tu servicio por lo que es. Los soldados romanos regularmente traían cargas, ¿verdad? Equipo que ellos tenían que llevar. Y ellos tenían el derecho, si iban por la tierra de Israel, de pedirle a cualquier judío que llevara su carga por ellos. Así de sencillo. Tú podías estar ocupado, podías estar haciendo lo que fuera y te llamaban para llevar la carga. ¿Sí? Y Jesús dice, te piden que lo hagas 1 kilómetro, llévalo 2. No por dejado, no para, es para que el abuso se vea por lo que es. Que a nadie le quepa duda, ni al abusador, ¿verdad? Ni a la sociedad, que lo que están haciendo es un abuso. Hay que desenmascarar, Jesús está diciendo, ¿verdad? El abuso que se lleva a cabo. Cuando pensamos en las palabras de Jesús, tenemos que ir más allá de solo la letra. También la interpretación que le damos a ciertos pasajes tienen que concordar con quién Jesús es, ¿verdad? Obviamente, tú y yo podemos estar de acuerdo que Jesús no quiere que seamos violentos. Pero ¿quién de nosotros pensaríamos, pero Jesús quiere que seas un dejado? Pero Jesús quiere que la gente te pisotee. No concuerda con quién es Jesús. Entonces, estas palabras de Jesús, hay algo más. Y cuando entendemos el contexto en el que se daban, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que Jesús está interesado en nosotros. Sus palabras están cargadas de amor. Jesús es siempre el que levanta la dignidad de todo ser humano. A veces vamos a sufrir, a veces vamos a confrontar. Entonces, el caso en el que Jesús está tratando, ¿verdad? Está tratando de personas que no tienen acceso a la justicia. El gobierno no está a favor de ellos, las cortes no están a favor de ellos. ¿Cómo puedes mantener tu dignidad en medio del sufrimiento, en medio del abuso? Tal vez, dice Jesús, ¿verdad?, haciendo estas cosas vas a poder mantener tu dignidad. No que vas a ganar, ¿verdad? Porque no, hay un poder real que está dominando, el poder romano. Pero no tienes que perder tu dignidad. Al mismo tiempo, ¿verdad? Jesús está diciendo, pero no te vengues, no seas violento en contra de esas cosas. ¿Qué aprendemos nosotros para nuestro tiempo, para nuestra vida? ¿Verdad? Porque obviamente no es que nos vamos a encontrar con esto nosotros, ¿verdad? A veces
decimos algo de este pasaje, pero pues ¿cuándo fue la última vez que alguien vino y te dio una bofetada así, verdad? Pues, no, ¿verdad? Entonces, pero hay otras formas en las que la podemos aplicar. ¿Alguien está pisoteando tu dignidad en tu trabajo, en tu casa, donde quiera que estés? No seas violento, no reacciones con violencia. La violencia no va a llevar a nada bueno. A veces somos tentados, ¿verdad?, a enfrentar la violencia con violencia. Somos tentados a enfrentar el mal con el mal. Y la manera en que Jesús nos dice, no, la manera en que tú mantienes tu dignidad es sin violencia. Pero realmente también evidenciando el abuso que se está dando. Que nadie se vaya con la finta de que todo está bien, está diciendo Jesús. Que las cosas se vean como son. Entonces, cuando lo pensamos a niveles más personales de situaciones que puedan estar afectando o pisoteando nuestra dignidad, es saber que Jesús no está en contra en que tú hagas ver que eso está pasando. Con lo que dices, con lo que opinas, con tu actitud, pero sí nos dicen no sean violentos. Bueno, en esta serie, ¿verdad?, lo que estamos intentando hacer es entender mejor a Jesús, valorar las palabras de Jesús que fueron dadas hace 2000 años y que se aplican todavía y que están llenas de sabiduría. Así que te animo a que continúes escuchando esta serie. ¿Por qué no te pones de pie y que podamos seguir aprendiendo juntos? Obviamente entiendo que mucho de la explicación que estoy dando tiene que ver con el tiempo de Jesús, pero es bueno que mientras lees y estudias el pasaje del Sermón del Monte, trates de pensar cómo puedo aplicar esto en mi vida, en mi actualidad, entendiendo bien el corazón de Jesús en esas palabras. Bueno, como siempre, muchas gracias. Si tú estás aquí por primera vez, nos estás visitando, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que hayas disfrutado de la reunión. Y tenemos aquí unas personas que tienen un pequeño regalo que darte, saludarte, conocerte. Así que si estás aquí por primera, segunda vez, no has pasado a que te demos un pequeño obsequio, no te vayas sin hacerlo el día de hoy. Bueno, ¿por qué no levantas tu mano para recibir la bendición? Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.